parte le doy la bienvenida al doctor Alberto Guerrero Baena, consultor en seguridad, justicia, policía y movimientos sociales. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Gracias por estar con nosotros, Alberto Guerrero. Pues vaya delito. O sea, esta es una situación que parece no tener fin y mientras verdaderamente no haya una voluntad política por establecer una persecución eficaz, por defender a la víctima que queda prácticamente en manos de los criminales, Alberto Guerrero. O sea, si alguien va a ser extorsionado, prácticamente está en manos de los delincuentes. ¿No es así? ¿Qué tal, Alberto? Muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo creo que una vertiente muy importante, sin duda, es el tema, cómo se ha venido planteando desde diferentes aristas, sobre todo una circunstancia muy particular. El delito es un delito muy difuso que hemos venido señalando ampliamente, sobre todo, por ejemplo, en el caso del delito, sin duda, una de variables, ¿cuál es la definición más correcta que tenemos sobre la extorsión? Porque al final el Ministerio Público actúa de acuerdo al Código Penal, de acuerdo a los códigos de procedimientos penales que hay en el país, sobre todo tomando en cuenta ciertas circunstancias en las cuales en nuestro país tenemos diferentes concepciones del delito, tenemos diferentes formas de actuar de los ministerios públicos. Desde ahí partimos desde una perspectiva en la cual se pudiera homologar las leyes de alguna manera para tener una definición adecuada, pues creo que sería lo más importante. ¿Por qué está tan diversa la aplicación de la persecución de la extorsión? O sea, ¿por qué lo consideran los congresos locales en otros diferente a cómo se persigue en otras entidades, Alberto? ¿Por qué es esto? Mira, una cuestión bien importante sin duda es qué tanto utilizan o qué tanto los especialistas son convocados para poder trabajar en las diferentes comisiones de los congresos estatales para la elaboración tanto de los códigos penales como por el otro lado también para la reforma de las leyes que de alguna manera impliquen el tratar de tipificar y buscar una concepción adecuada del delito de extorsión. Esta es una circunstancia bastante triste porque quienes realizan esta labor pues son los consejeros jurídicos que tienen de alguna forma los diputados locales. Muchos ni siquiera en muchas ocasiones tienen la carrera jurídica, sino que al contrario, más bien es un tema netamente político que sin duda no ayuda en absoluto para poder establecer una homogeneidad. Sí. Por el otro lado, también un tema de criterios en los cuales la operatividad policial puede actuar. Por el otro lado, también tenemos una situación bien importante que es qué tanto estamos enseñando a nuestros policías a poder trabajar, a poder actuar, para poder investigar este tipo de delitos tan cotidianos, como lo he venido señalando. El delito de extorsión es un delito que le puede suceder a un empresario, pero también le puede suceder a una persona que sin duda está caminando en la calle y que de repente la pueden interceptar o sobre todo por algún asunto telefónico también, que es lo más común. Entonces, realmente este es el grave problema que tenemos en México. Sin duda la extorsión es un 93-94% que de alguna manera no ayuda en absoluto, que la autoridad no ha querido poner en orden a los 32 congresos estatales. Doctor Alberto, vamos a darle la bienvenida a Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia del Gobierno Federal. Facundo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Pues bueno, este delito de extorsión, ya para que la autoridad actual reconozca que va al alza, pues entonces es que sí quiere decir que estamos fritos. Y además, cada vez más vulnerable la sociedad civil porque no confían en la autoridad, no confían en el Ministerio Público. Lo más seguro en la mayoría de los casos es de que estén involucradas las autoridades policíacas. ¿A dónde lanzar ese grito, Facundo? La clave en este caso, Alberto, y Alberto también, Guerrero, es
la prevención. Para poder hacer frente a un delito con esta cifra negra tan alta, básicamente hay que prevenirlo. Y para eso se requiere dotar a los ciudadanos de elementos básicos y sencillos de cómo actuar ante una extorsión, ya sea telefónica o presencial, que se conoce como cobro de piso, porque desafortunadamente en México y en muchas partes del mundo la gente no está preparada para enfrentar una crisis, y una crisis se genera por una buena noticia o una mala noticia. En ellas se incorpora justamente una llamada de extorsión. No es una buena noticia, aunque a veces parezca que sí, como cuando te ofrecen algún premio. Entonces, hay que desarrollar protocolos para que la gente pueda reaccionar de manera racional y no emocional, porque es muy fácil engancharse. Si estamos hablando de que un 85% todavía de las extorsiones son vía telefónica o a través de las redes sociales, pues habrá que enfatizar en cómo debe estar preparada la ciudadanía para responder y sobre todo a quién acudir de manera inmediata. Pero no sé si, Facundo, este asunto de las llamadas, ¿qué tendrá? ¿Unos 20 años? ¿25 años? Que hablaba alguien y ¿sabes qué? Aquí está tu pariente, y entonces uno inmediatamente decía, no hombre, pues ya entramos en esa crisis y en esa reacción emocional, como bien dices, Facundo, pero digamos, ya la gente está más acostumbrada a no hacer tanto caso a esas llamadas telefónicas, ya reaccionan mucho mejor, cuelgan, le hablan a la policía y dicen de este número me acaban de hablar, o seguimos todavía igual de ingenuos y de cándidos ante estas llamadas de los criminales. Me temo que seguimos igual. Déjame comentarte, Alberto, que hace algunos años, una década más o menos, desarrollamos un protocolo muy sencillo que se desechó por cuestiones más políticas que por cuestiones meramente de seguridad, que es un tema que no debe obedecer a colores. El protocolo era muy básico, el ABC: escucha, cuelga y llama a la autoridad. Es el ABC básico, pero se dejó a un lado. Ahora hay que volver a comenzar. Creo que sí se puede avanzar en este tema de la prevención y también en el tema de la investigación. Como lo decía Alberto Guerrero hace un momento, se requiere que los policías tengan herramientas metodológicas que sepan cómo resolver, cómo atender un tema de investigación, porque de otra forma, en vez de ser la solución, son parte del problema. Y me temo que no están capacitados porque se dejó en el abandono la formación de cuadros de gente que realmente pueda responder ante una coyuntura de este tipo. Hemos optado por solamente preparar gente que haga patrullajes. Qué terrible, sí, y esta Guardia Nacional que hace esos rondines, pero no tenemos verdaderamente un equipo especializado en atender todas estas extorsiones que hacen la mayoría, como bien dices, Facundo, a través del teléfono. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos, continuamos con este tema para darle a la sociedad esa oportunidad de que se pueden prevenir estos delitos. Volvemos. Es esa seguridad condicionada que condicionan los criminales. Facundo Rosas, ex subsecretario de Estrategia e Inteligencia del Gobierno Federal, Alberto Guerrero, consultor de Seguridad, Justicia, Policía y Movimientos Sociales. Voy contigo, Alberto. Entonces, hay que tener este ABC que dice Facundo, es escuchar, colgar y llamar a la autoridad, pero la gente sabe que es sencillo hablarle a la autoridad. ¿A qué número hay que marcar? ¿Al 911 o al de la policía? ¿Qué hacer en esos momentos, Alberto? El grave problema de todo esto es que sin duda, aparte de esa educación que mencionó Facundo, que me parece muy interesante, es que la gente no busca qué orden de gobierno le toca, sino le busca que la atienda cualquier tipo de policía. Y en este caso, pues a nosotros, a quienes estamos y tenemos el privilegio de estar frente a un micrófono, pues nos toca mencionar esa parte. Por ejemplo, en este sentido, tendríamos que estar hablando de que tanto las fiscalías como en todo caso el 911,
En la Ciudad de México hay una entidad que yo no entiendo para qué sirve, que es el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, que supuestamente recibe denuncias, pero que no tiene absolutamente nada que hacer porque no hay apoyo alguno ante algún tipo de denuncia de extorsión, etcétera, etcétera. O sea, realmente nos toca a nosotros mencionar esa parte. ¿Quiénes son las autoridades? Número uno, con la reforma del artículo 21 constitucional, también las secretarías de seguridad pública, no solamente federal, sino también locales, tanto estatales como en todo caso municipales, tendrían que tener no solamente el levantamiento de la denuncia, sino también tendrían que, en todo caso, tener la potestad de la atención de la víctima inmediata para que en todo caso se pueda canalizar directamente a alguna fiscalía. Obviamente la fiscalía, como lo mencioné, hay un tema muy relevante. ¿Qué tanto están preparadas para recibir un tema de extorsión cuando sin duda lo que te piden quizás es ubicación exacta, números exactos, y la gente ante esta situación de crisis, pues obviamente muchas veces ni siquiera registra el número? Por ejemplo, yo hace unas semanas recibí unos mensajes así con un número que venía de Estados Unidos. Sin duda lo que uno hace ya conociendo el tema pues es agarrar y bloquear el número telefónico y asunto terminado, pero ante una persona que quizás no sepa estas circunstancias, pues obviamente va a entrar en una situación de crisis, va a entrar en una situación de pánico, no va a saber qué hacer. Y por el otro lado, pues en todo caso, aquí el tema es qué tanto estamos formando a oficiales para el tema de los manejos de crisis, para el tema de la atención a víctimas, para el tema de la investigación desde lo más íntimo. No solamente es el tema de investigar a grandes escalas, sino también en todo caso ponernos a escuchar en los tianguis, en los mercados, inclusive cuando uno se va a cortar el cabello, cuando uno está en una reunión familiar o en una fiesta, tratar de entender y con ese instinto quizás de investigación, pues buscar las formas de que estos mismos policías pues puedan de alguna manera discernir y sobre todo entender lo que sucede en todo caso dentro de esta cotidianidad. Y en la extorsión no solamente es como lo señalamos, un tema mediático donde pues te sale que te extorsionan a algún empresario. A lo mejor a la gente de la tienda ya le están pidiendo derecho de piso, a lo mejor a la persona que está teniendo su pollería exactamente lo mismo, o como en algún momento se señaló en estos últimos tiempos, estos extorsionadores o prestadores de dinero llamados los gota a gota, que trabajaron también o que siguen trabajando en diferentes colonias populares de la Ciudad de México, pues sin duda también es un tipo de extorsión o orillada directamente por la necesidad de la propia gente de tener dinero inmediato. Entonces, ahí es donde de entrada se tiene que buscar el que la instrucción policial sea una instrucción basada pues obviamente en inteligencia, en observación, en el tema de comportamientos, mucha antropología, mucha sociología, inclusive mucha psicología, pero desgraciadamente en las mallas curriculares del sistema de la formación de policías no tenemos esa formación complementaria. Eso se lo tienes que dar ya en una formación quizás dentro de tu propia corporación, y desgraciadamente no toda se preocupa por eso, y eso es lo que realmente interesa, que sea una formación homologada, una formación a nivel nacional que ayude a que el policía ahora sí investigue y sobre todo atienda con la inmediatez que se ocupa. Es que es el colmo, Facundo, que todavía muchas de estas llamadas de extorsión vengan de los reclusorios, vengan de estos sistemas penales. O sea, pero volvamos a este protocolo. Escucha, cuelga y llama a la autoridad. ¿Pero a qué autoridad, Facundo? El gobierno debería ser claro y fácil esto para que mientras más rápido se identifiquen los teléfonos que están utilizando y de dónde están haciendo las llamadas, pues empezar a perseguirlos, ¿no? Sin duda lo que ya comentó hace un momento Alberto es muy importante. Se tiene que homologar la capacitación. La formación debe obedecer a cuestiones metodológicas, no a aportarles información o datos a los policías. Ya hubo un ejercicio a nivel nacional, se llamó Sistema de Desarrollo Policial, con malla curricular homologada, con recursos
con instructores, con docentes que contemplaban todo lo que ya se comentó en este espacio hace unos minutos. ¿Qué pasó? Que se echó todo a la basura. Llegó alguien que dijo que los policías que no vestían de uniforme y que estaban a cargo de la investigación eran simples elementos administrativos y los echó a la calle. Entonces hay que volver a empezar. Sin duda, cada que se recluta a un nuevo elemento de policía, debe enseñársele la parte operativa, pero también la parte metodológica. De otra forma, lo vas a mandar a la calle a ver qué encuentra, y va a encontrar algo que le sea útil a él, no a la institución y mucho menos a la ciudadanía. Cuando se logren formar estos cuadros, que sean verdaderos asesores para manejo de crisis, esos son los que van a atender los llamados de la ciudadanía buscando un respaldo. Un policía que no resuelve un problema no sirve. Un policía que no resuelve sus propios problemas tampoco sirve. Hay que ayudarle a que resuelva lo que le compete en el terreno personal para que pueda hacerlo en el terreno institucional. Entonces, él escucha, cuelga y llama a la autoridad debe estar lista para atender un llamado de urgencia de una persona, pero que realmente sea un contacto humano. Lo que la gente necesita es que lo escuche a alguien, que haya calidez humana, porque lo que hemos encontrado de manera más generalizada recientemente es que te mandan a una máquina, casi te mandan con Alexa o te mandan con Siri. No, ellos no te van a resolver el problema. Tiene que contestar del otro lado del auricular una persona con nombre y apellido que sienta empatía, que pueda escucharte, que tú le puedas plantear tu problema y que te lo resuelva. La solución ya no le corresponde al ciudadano, le corresponde a la autoridad, pero al final del ciclo sí tendrán que avisarle al ciudadano que su caso ya fue atendido, ya fue investigado y que hay resultados. Porque la tecnología que hay en nuestras redes de comunicación, pues ya son muy evolucionadas, ¿no, Alberto Guerrero? O sea, es muy complicado rastrear un teléfono del cual nos están llamando para extorsionarnos. Yo creo que en este sentido no, y desgraciadamente, mira, entre más avanza la tecnología, desafortunadamente vamos haciendo más complicadas las cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estas circunstancias, el ejemplo que pusieron claramente con el tema de los celulares o de los teléfonos dentro de los reclusorios, se supone que en estos centros de readaptación social no debería de haber ningún tipo de señal para hacer llamadas, a menos de que la propia autoridad o que los mismos internos pues le soliciten el permiso para llamar a la autoridad o en todo caso a sus familias. El tema sin duda es que poco a poco, ante este crecimiento de la tecnología, pues nos estamos olvidando, como lo señaló Facundo atinadamente, de la parte más importante, de la parte de la calidez, de la parte donde realmente el ciudadano no quiere hablar con una máquina. Por ejemplo, a mí, en todo caso, como ciudadano que quisiera acudir a una institución de seguridad en búsqueda de una solución pertinente, no quiero hablar con una máquina, no quiero estar apretando teclas y que de alguna manera me estén haciendo perder tiempo. Quiero que alguien con nombre, apellido e inclusive, si es posible, que me pueda ayudar a trasladarme al lugar donde yo pueda entablar o levantar la denuncia, pues sin duda lo hagan. Pero desgraciadamente, ante estas circunstancias, mira, tenemos videovigilancia, tenemos sistemas de rastreo de llamadas, tenemos todo tipo de tecnología que se ha venido comprando, que de alguna forma también ha sido utilizada para espionaje, y hay que decirlo claramente, por parte de varios gobiernos, sobre todo el gobierno de Enrique Peña Nieto y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo utilizaron claramente para ello, en lugar de precisamente utilizarse para el tema de rastrear delincuentes, pero que desafortunadamente para el ciudadano común estas herramientas no llegan. Ya quisiera yo ver, por ejemplo, que estas herramientas fueran utilizadas para resolver el tema de la señora que de alguna manera le llamaron telefónicamente, se asustó y pues no sabía a quién acudir. Y aquí esta es una situación bien importante porque también
aduciendo a la formación policial, pues se necesita claramente que no solamente sea el aspecto netamente operativo en el que se le instruya al policía, se les necesita dar ese trabajo con calidez, se necesita instruir en atención a víctimas, se necesita buscar verdaderos profesionales que se hagan cargo. Digo, en algún momento, cuando estuvimos en el Centro de Atención a Víctimas de la ciudad de Morelia, pues se trató de buscar que dentro de ese modelo tuvieras si tú eras víctima de una extorsión o de cualquier tipo de delito, tuvieras un policía abogado, un policía médico, un policía trabajador social, que de alguna manera te atendieran y desde ahí te pudieran ofrecer estos servicios para que a su vez fueras trasladado a la Fiscalía o en su defecto instalar una oficina de la Fiscalía del Ministerio Público para que inmediatamente se pudiera levantar una denuncia, obviar esa tecnología que, si bien nos ha ayudado demasiado, por el otro lado, también tenemos un tema de que la complejidad de que no todo el mundo maneja la tecnología como quisiéramos que fuera. Exactamente, porque Facundo, pensando en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, que son áreas con más de 5 millones de habitantes, la Ciudad de México en un valle con 20 millones de habitantes, pues bueno, ahí pudieran justificarse de que reciben muchas llamadas, pero en otros poblados que son más pequeños, ¿a poco no es tan fácil reaccionar, tan fácil identificar? ¿Y por qué no lo hacen, Facundo? O sea, ¿cuál es el verdadero motivo? Están reconociendo que es un delito que va en aumento, ¿por qué no aplican verdaderas medidas para tratar de erradicarlo, para empezar a disminuirlo? Vamos a hacer una pequeña pausa para esperar tu respuesta. Facundo Rosas, Alberto Guerrero, volvemos. ¿Quién tendría que hacerlo? ¿El municipio, el estado, la federación? Esa reacción rápida, inmediata para empezar a capturar a los extorsionadores. Mira, son meros pretextos. Se puede atender toda llamada que la ciudadanía realice a la autoridad. Te voy a poner un ejemplo. En la pandemia del H1N1 del año 2009, hubo un ejercicio que me tocó realizar para atender todas las llamadas de la gente que tenía preocupación porque sentía que estaba enferma ya con esa enfermedad. Lo que hicimos fue disponer de un pool de asesores para manejo de crisis acompañados de médicos. La primera llamada la recibía un asesor de manejo de crisis. Cuando, de acuerdo al planteamiento, de acuerdo a las preguntas, tenía más indicios de estar enfermo realmente, se escalaba a un médico y el médico en ese momento lo atendía y lo canalizaba. Llegamos a tener varias decenas de miles de llamadas telefónicas de manera simultánea. Buscamos la forma de atender todas y solamente una pequeña parte de ellas se dejó sin atender en una primera fase. En una segunda se atendieron a todas. Es decir, hay capacidad técnica, se puede formar personal, se puede diseñar un protocolo de escalamiento para que el asesor de manejo de crisis atienda al primer momento y de ahí se vaya a los siguientes niveles. Esto se hizo a nivel nacional. Se puede hacer a nivel Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y ciudades más pequeñas. ¿Qué se requiere? Voluntad. Se requiere de poner gente experta, de gente que sepa hacer su trabajo, no amigos, no gente que por llevarme bien con él lo va a hacer. No, se requiere de revisar las capacidades que tiene cada persona y no dudo que en México exista. Se puede hacer a nivel municipal. Hay hoy en día el intento de escalar de una letra C1 hasta C7, no sé a qué C van a llevar. Acaba de inaugurarse un C7 en Ecatepec. Aumentarle una C a un centro de control, cómputo, contacto, la verdad no sirve de mucho. ¿Qué hace la diferencia? Que puedas atender todas las llamadas y que puedas darle respuesta a cada una de ellas, escalándola cuando no esté en tu
terreno, en tu capacidad, y por supuesto hay plataformas informáticas que te hacen el trabajo que antes hacíamos a mano, hoy lo hacen de manera automática y rápida. Entonces se requiere un buen diseño de un protocolo que incluya todos los elementos, el humano, el tecnológico y por supuesto también el jurídico, porque no puede quedarse en la simple llamada. En el año 2023 hubo 4.9 millones de extorsiones, según el INEGI. De esas, el Sistema Nacional de Seguridad Pública solamente pudo captar 11,000. Es prácticamente nada. El problema ahí está. La gente no denuncia. La cifra negra es del 99.83% porque no hay quien lo atienda. No, terrible, terrible. O sea, es voluntad política, es ganas de hacerlo, es toda esa imaginación que tienen cuando son elecciones y todo es electorero y todas son promesas, pues deberían canalizar un porcentaje verdaderamente para tratar de erradicar un delito que va en aumento, que parece no desaparecer y que causa muchísimo dolor a las familias mexicanas, la extorsión, el cobro de piso. En fin, Alberto Guerrero, Facundo Rosas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con más información.